contra Dios, muy por el contrario, esto es algo que no le causa mayor inconveniente ni mayor dolor, porque básicamente disfruta las cosas que hace, pero todo aquello es algo que obviamente funciona de acuerdo a aquellos deseos que hay de un corazón caído, que están apuntando no a Dios, pero sin considerar las terribles consecuencias que hay de vivir una vida sin buscar a Dios, sin adorar al Creador. Y así que aquí en la cruz el Señor estaba precisamente llevando las consecuencias del pecado. Él iba a morir, llevando una consecuencia de la muerte física. Experimentó la separación del hombre con Dios, cuando él expresa y manifiesta esto al decir, ¿por qué me has desamparado? Y también al expresar esta palabra, tengo sed, mostrando cómo él tuvo que experimentar la ira de Dios por el pecado. Y ahora está al final de esas 6 horas. Esta obra de redención ya está concluyendo, las 6 horas en la cruz van a llegar a su fin. Y es aquí donde él hace esta exclamación. Es aquí donde dice Lucas que él clama a gran voz. Por cierto, esto no era un suspiro de derrota, no eran las palabras de un hombre derrotado, sino que cuando clama a gran voz, lo que él está haciendo aquí es una expresión de triunfo. Y es aquí donde se obtiene el gran significado de estas palabras para cada uno de nosotros en este día, porque es allí donde se está mostrando que la obra redentora de nuestro Señor, la obra expiatoria de Dios en favor de pecadores, de aquellos que iban a creer en el Evangelio, ha terminado exitosamente. Y esa es la palabra que tenemos aquí, consumado es, tetelestai, la palabra en griego. Es una palabra que se usaba en distintas áreas de la vida cotidiana. En aquellos años está escrito en un griego que el pueblo entendía, que el pueblo hablaba. Y esta palabra se usaba en contextos de negocios, en contextos de artes, en contextos de tareas que se asignaban a trabajadores. Tal vez aquellos que trabajan hoy día haciendo tareas, hoy día tenemos software que nos ayudan a asignar tareas, a ir marcando el avance de las tareas, y cuando ya aquel ticket o aquella tarea ha sido completada, nosotros la marcamos como completadas. De hecho, hay variedad de aplicaciones para los celulares que nos permiten ordenar nuestra vida, y qué placer da cuando uno marca una tarea completada, porque hay una satisfacción de que hay algo menos que debemos hacer. Esta palabra entonces marcaba ese fin de las actividades, de las tareas, de las deudas que el hombre podía contraer en los asuntos de negocios o también en las artes o en otras tareas a trabajadores. Y aquí entonces esta palabra es usada para desplegar, mostrar que la obra que Cristo había venido a hacer, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, entregando su vida en la cruz por rescate por muchos, aquella obra entonces ya había sido concluida. Consumado es lo que el Señor dice aquí. No es una derrota, no es algo que signifique para Él que haya sido vencido. No, es una expresión de triunfo, una expresión de una labor concluida exitosamente. Y todo aquello ahora tiene grandes implicancias para las personas, para el hombre, para la mujer, para el niño, para el anciano, con respecto a su realidad delante del Señor. Es importante rescatar este asunto, porque muchas veces nosotros comenzamos tareas y nunca las terminamos. Usualmente cuento en esta parte del mensaje una experiencia cuando era bastante niño. Era frecuente en la ciudad donde crecí que se hicieran en el vecindario donde uno vive, hacían competencias entre los niños. Y una de ellas era correr los 100 metros o dar una vuelta a la manzana, que eran 400 metros aproximadamente. Y no todos tienen talento para el atletismo, obviamente. Y bueno, todos teníamos que competir, o esa era la idea. Y resulta que donde vivían mis padres, donde vivíamos, entonces estaba precisamente en esa cuadra donde uno corría. Tuve la brillante idea, dado que iba último, de pasarme a quedar a la casa. Todavía me molestan cuando me ven mis antiguos amigos de aquel evento. Pero mi punto que quiero resaltar aquí, que una cosa es comenzar y otra cosa es terminar. Por cierto, nuestro Señor no era una simple carrera, Él estaba entregando su vida. Él había sido duramente castigado en la noche del jueves, la madrugada del viernes.
juicios injustos, pruebas que eran erróneas, pruebas falsas fueron presentadas contra él en aquellos juicios. Fue azotado, fue golpeado. Podríamos enumerar todo ese tipo de cosas y luego verlo en la cruz, llevando las consecuencias de una vida de aquellos que estaban precisamente en contra de nuestro Señor. Así que cuando Cristo señala estas palabras aquí, Él estaba diciendo que Él no había quedado a medias. Él no dice que, o no está diciendo que faltó algo de aquella obra que Él debía hacer, sino Él está marcando, como nosotros hoy día lo hacemos, tachamos algo en un cuaderno, en un libro, tachamos algo donde aquello ya está completo, aquello está terminado y aquello ya ha finalizado. Así que el plan de nuestro Señor, luego de la caída en Génesis 3, nuestro Señor, nuestro Dios hizo una promesa. Allí se presenta por primera vez el Evangelio en Génesis 3:15 de que iba a venir un Salvador. Y todo el Antiguo Testamento entonces nos habla acerca de esa promesa que comienza a desarrollarse durante la ley, durante los libros de historia, los profetas, etc., de cómo el Salvador estaba viniendo a esta tierra. Y dice Gálatas, en el momento determinado, en el momento exacto que el Señor tenía que venir, vino a nacer de una virgen, por una obra sobrenatural de Dios, por medio de su Santo Espíritu en ella, para ser nuestro representante, tomar una naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. De tal manera que por un lado fuera, como ya mencioné, nuestro representante, pero como Dios también pueda cargar sobre sí mismo las consecuencias eternas del pecado de aquellos que han estado lejos de Dios, viviendo en contra de sus santas y maravillosas leyes. Así que ese plan programático, como se le ha llamado a Génesis 3:15, esa promesa del Salvador de que iba a venir, ahora está llegando a su fin, porque Él vino a cumplir una obra. Él no vino a ver qué salía, Él no vino a ver qué cosa ocurre, Él vino a hacer aquella gran obra de redención, aquella obra de pagar la deuda por el pecado. Así que eso es lo que tenemos aquí, consumado es. Y a continuación entonces quiero mostrar algunos aspectos de esta palabra consumado es, tetelestai. La obra ha terminado, la obra ha sido concluida. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos enseñan estas breves palabras que tenemos aquí en el versículo 30? Consumado es. En primer lugar, como ya mencioné, que todas las profecías del Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que apuntaban al Salvador, todo aquello se había cumplido perfectamente en Cristo. Vamos al Antiguo Testamento, vemos las profecías que se hacían del Salvador. Tenemos Isaías 53, más de 40 profecías se han contado en ese capítulo, y todas y cada una de ellas se cumplían perfectamente en Cristo. Tenemos el Salmo 22, cómo se muestra la obra de Cristo en la cruz. Todo aquello estaba siendo cumplido en nuestro Señor. Aquellas sombras que se levantaban en el Antiguo Testamento, que esas imágenes, esas ilustraciones, esos tipos que se levantaban en el Antiguo Testamento, ahora tienen su fiel cumplimiento en Cristo. Lo podemos mirar de una manera gráfica. Nuestro Señor, por medio de lo que Él hizo en la cruz, solamente es una ilustración. Es como que por medio del Nuevo Testamento nos pasó unos lentes, por los cuales ahora vamos al Antiguo Testamento y vemos que todas aquellas cosas que no eran claras en aquel tiempo, ahora bajo la luz del Nuevo Testamento la vemos completamente clara, cada cosa en su lugar. Comienzan entonces esas piezas que estaban tal vez algo confusas a mostrarse con claridad. Es como cuando alguien está armando un puzzle y no tiene forma y no haya cómo armarla sin una imagen que lo guíe. El Nuevo Testamento es esa imagen que viene acompañando un puzzle para que podamos mirarlo y saber dónde va cada pieza. Así también, ahora el Nuevo Testamento nos hace mirar al Antiguo en retrospectiva para ver que todo, absolutamente todo lo que se anunciaba del Mesías estaba siendo cumplido en Cristo, en su ministerio terrenal y también en su obra en la cruz del Calvario. Así que consumado es, Él está diciendo todo fue cumplido en Él. Pero también estas palabras nos hablan de aquellos sacrificios que existían en el Antiguo Testamento, que aquellos sacrificios ya eran ineficientes, ya eran inservibles, eran abolidos. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios tenían propósitos particulares, eran algo temporal,
eran algo provisorio, que tenían objetivos muy particulares que apuntaban precisamente a la obra de Cristo en la cruz. Esos sacrificios no eran eficaces para quitar el pecado. No podían limpiarnos de toda maldad, no podían quitar el pecado del mundo. Aquellos corderos, animales que eran sacados y preparados para aquello, no eran capaces de realmente dar una nueva vida, un nuevo corazón. Solamente estaban apuntando a algo. Mostraban también la gravedad del pecado, que merecía la muerte por medio de la muerte de estos animales. También enseñaban un principio elemental con respecto al Evangelio, que es el principio de la sustitución. El hecho que nosotros no podemos merecernos ni ganarnos la salvación, entonces ahora debe venir alguien que haga aquella obra que nosotros no podemos hacer. Así que aquellos sacrificios también apuntaban a enseñarnos, tenían un fin pedagógico, la necesidad que el hombre tiene de un Salvador que pueda ahora reconciliarlo con Dios. Pero también aquellos sacrificios tenían el objetivo de llevar al penitente pecador a la fe en el Salvador que iba a venir. En el Antiguo Testamento las personas miraban por fe a un Salvador que vendría. Nosotros ahora, después del Calvario, miramos por la fe a un Salvador que ya vino. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, por cierto, no quitaban el pecado, sino que enseñaban qué es el pecado, el costo del pecado y quién finalmente quitaría el pecado. Spurgeon, predicando el Evangelio, señala que esos sacrificios no eran la medicina o el remedio en sí, sino que eran como ese dedo que apuntaba al remedio, que nos indicaba dónde realmente el hombre podía hallar comunión con Dios. Así que estos sacrificios eran aquello, algo que nos indicaba, nos apuntaba hacia el Salvador que vendría. Bueno, habiendo venido el Salvador, habiendo venido a quien todos esos sacrificios apuntaban, todas aquellas cosas habían terminado. Ya no debemos hacer eso nuevamente, sino nos queda confiar únicamente en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario. Por eso las palabras que encontramos en el Evangelio: he aquí el Cordero de Dios. No que apunta a algo, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que consumado es, no solamente señala que todo fue cumplido en Él, sino que aquellos sacrificios que apuntaban, que eran sombra de lo porvenir, ahora también llegaban a su fin. Y si el hombre ha de ser perdonado, ahora es tan solo por la fe, mirando a Cristo, mirándolo a Él y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero también consumado es, nos muestra que las demandas de obediencia perfecta a las leyes de Dios también había sido cumplido. Porque la manera de relacionarnos con Dios es una obediencia total, plena y completa a sus normas. La palabra del Señor dice que si uno falla en una pequeña cosa, nos hacemos culpables de toda la ley. Si pensáramos en términos legales, es como que si alguien cometiera un pequeño asunto, una infracción de la ley de tránsito, no solamente nos lleva a tal número de la ley, sino nos hace culpables de toda la ley de este país. Por lo tanto, seríamos asesinos, seríamos mentirosos, un montón de cosas que está tipificado en la ley. Todo aquello, por haber hecho una pequeña cosa, nos haceríamos culpables de toda la ley. Y con esta ilustración ahora nos permite a nosotros ver la realidad de nuestro corazón por naturaleza delante del Señor. Por cierto, no ha sido tan solo una pequeña ley que hemos violado delante de Dios, sino que día tras día, semana tras semana, es más, minuto tras minuto, cuando el hombre vive en indiferencia a Dios, sin considerar a Dios, está violando la ley de Dios cuando nos dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Él y que tan solo a nuestro Dios serviremos. Cuando nos olvidamos del día del Señor, de ir a adorar al Señor, de buscar el rostro de Dios, estamos violando el mandamiento de honrar este día de reposo. O cuando tomamos el nombre de Dios en vano, sin importancia, no le damos el peso debido a su nombre, también somos culpables del mandamiento número 3. Y podemos pasar a la segunda tabla con respecto a nuestras responsabilidades contra nuestro prójimo, y podríamos transitar por cada uno de ellos para simplemente nosotros concluir que no es solamente una pequeña ley, sino somos culpables activos
de violar cada una de las leyes de nuestro Dios. Pero Dios sigue exigiendo obediencia plena y total a sus demandas, sin excepción, en cualquier momento de la historia. Entonces, cuando nuestro Señor dice consumado es, también está expresando que la vida de obediencia que Dios demanda, que la vida conforme a sus leyes y a sus normas había sido cumplida. Y nuestro Señor en su ministerio terrenal lo vemos haciendo muchísimas obras, muchísimas cosas, y en todas y cada una de ellas se conformó a la ley de Dios. Son hermosas las palabras del libro de Filipenses, porque aquella obediencia no solamente fue en términos prácticos, sino más bien dice lo siguiente. Dice que estando en la condición de hombre, y no tomado una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, se humilló a sí mismo, tomó las limitaciones humanas para ser nuestro representante, pero dice haciéndose obediente, pero lo hizo hasta la muerte, inclusive llevar la muerte de cruz. Esta muerte que fue traída por los persas, perfeccionada luego por los romanos para infligir dolor, para que el pueblo fuera persuadido de no irse en contra del imperio. Nuestro Señor llevó aquellas terribles consecuencias para reconciliar al hombre con Dios. Y esa vida de obediencia que Dios exigía, ahora Cristo la había cumplido. Y ahora también, en cuarto lugar, consumado es, nos muestra que la justicia de Dios allí en el Calvario había sido satisfecha. La deuda del pecado de aquellos que iban a creer, hasta el último peso, si pudiéramos llamarlo, toda aquella deuda había sido pagada. Y por ahí viene el uso de esta palabra consumado es, porque el hombre tiene una deuda para con Dios. Día tras día, cada pecado, cada pensamiento, cada pecado de comisión como de omisión, no hacer lo que debemos hacer, como también hacer lo que no deberíamos hacer. Todo aquello es una deuda que se va acumulando día tras día. Dios nos hizo con propósitos para vivir para su gloria, pero día tras día nos alejamos de Dios. No estamos dando el peso debido para el cual fuimos creados. Así que eso es una deuda, es como esa deuda va creciendo día tras día, es una deuda impagable para el hombre. Pero cuando nuestro Señor fue a la cruz del Calvario, Él con esta palabra estaba señalando, la deuda está pagada. Al concluir su obra de redención, entonces, ahora todo aquel hombre que está incapacitado de poder ser salvo, basado en sus propios méritos, ahora puede estar en comunión con Dios. De doble manera, en primer lugar. Es una manera, pero vista de dos ángulos. En primer lugar, aquella vida que el hombre no puede vivir, ahora Cristo la vivió en la cruz del Calvario. Él vivió obediente a las normas de Dios. Pero esa deuda que habíamos acumulado para con Dios, ahora había sido pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Así que todas estas cosas se están señalando aquí con esta palabra consumado es. Pero también aquí el Señor está mostrando el triunfo sobre el gran enemigo del hombre. Está declarando el triunfo sobre el poder de Satanás. Cuando Él comenzó su ministerio terrenal, cuando fue en el bautismo identificado como el Mesías por esa voz que vino del cielo, y aquí en quien tengo complacencia, Satanás inmediatamente fue a tentar a Cristo. Fue a tentarlo para que ahora pudiera, tal como Adán, pecar y no fuera hábil para poder salvar al hombre. Pero Él triunfó sobre Satanás. Y no solamente sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas, sino también triunfó sobre el pecado. Ese pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, no su propio pecado, sino el pecado de aquellos que iban a creer en Él, para que ya no estén bajo el reinado de Satanás. Y nuestro Señor expresó estas hermosas palabras: me ha enviado Dios a libertar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, nos liberta de la culpa, nos liberta del dominio del pecado y nos liberta de la condenación eterna. De todas esas cosas son las que nuestro Señor liberta en todos aquellos que vienen delante de Él, en primer lugar arrepentidos de sus pecados, por esa vida en contra de Dios, pero reconociendo su incapacidad para salvarse a sí mismo, reconociendo lo inhábil que son para siquiera pensar en estar y ser aceptos delante de Dios. Así que, dado su incapacidad, ahora ponen su mirada en Cristo,
en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, con la certeza que Él terminó la obra. Él dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada, la obra ha sido terminada, y todos aquellos que confían en Cristo como el único Salvador, aquellos pueden hallar perdón de pecados, pueden hallar reconciliación con Dios y vida eterna. Luego de esto, todo lo que faltaba era que Cristo muriera y luego al tercer día resucitara y fuera al cielo, a la diestra de Dios, y desde allí intercede por su pueblo. Así que eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Acabé mi trabajo. La obra ha sido terminada. Y pone el sello, tal como cuando en la antigüedad alguien iba al banco y pagaba su última deuda en ese talonario que entregaban cuando no habían las tecnologías de hoy. Uno iba contento, buscaba esa última cuota, ponían un timbre pagada, esa satisfacción de que ya no había deuda. Eso es lo que el Señor está expresando aquí. Ya no hay deuda, ya no hay nada pendiente, todo ha sido pagado. El hombre ahora puede ser reconciliado con Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña. Que ya no hay nada que podamos añadir a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay ritual religioso, no hay ceremonia, no hay una vida de religiosidad, no hay penitencias, no hay mandas, no hay nada que descanse en el esfuerzo humano, en la obra humana que pueda darte comunión con Dios. Cada vez que tú intentas ganarte la salvación, es una afrenta al Señor. Cada vez que tú intentas por tus obras añadir algo, estás diciéndole que el Señor no terminó la obra y que aquello no es suficiente. Estás diciéndole a Cristo, no, yo debo hacer algo porque esa obra fue incompleta, cuando la palabra del Señor está diciendo que todo ha sido hecho. Ya no hay obra que el hombre pueda hacer, porque de hecho no puede hacer para estar a cuentas con Dios. Y dado aquella imposibilidad, entonces nuestro Señor vino a la cruz del Calvario. Y allí entonces, al terminar esas 6 horas, dice con un clamor de triunfo, consumado es. Alguna vez dice la historia que un joven preguntó a un predicador, ¿qué es lo que me falta para lograr la salvación? Y la respuesta del predicador tan sabia le dijo, llegaste 2000 años atrasado, porque ya todo fue hecho. No hay nada que el hombre pueda hacer. La respuesta descansa en Cristo. El Señor ya lo hizo todo en la cruz. Nada puede mejorar en absolutamente nada lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y todo esto se expresa en estas hermosas palabras. Consumado es. La obra ha acabado, la obra ha terminado. Y debo concluir ya. Y debo recordarte que un día partiremos de esta tierra. Hace unos días, una de nuestras hermanas ha partido en el Señor. Y simplemente aquella es una demostración, un recordatorio, de que un día todos hemos de acudir al llamado del Señor. En el caso de ella fue un proceso gradual, un proceso que tomó meses, pero en otros casos es algo repentino. No hay oportunidad para poder meditar, pensar, reflexionar en nuestra vida. No hay tiempo para ver si hemos hecho lo que Dios demanda en su palabra. No hay tiempo para eso. Cuando la muerte viene como un flash que aparece y nos lleva. Pero sea gradual o repentino, hay un principio, una enseñanza clara en la Biblia de que un día todos moriremos. Esas son las consecuencias del pecado, que todos experimentarán la muerte física. Y es ahí donde debemos preguntarnos ahora. ¿Has cumplido todas las demandas de Dios? Cuando te comparas con la ley de Dios, resumido en los 10 mandamientos, ¿puedes acaso pensar seriamente y ver tu realidad delante de Dios? ¿Has llevado tu vida de acuerdo con las normas de Dios? La respuesta es obvia. No. No puedes hacerlo. Nadie puede hacerlo. Solo hay una persona que puede responder positivamente a esto, y ese es nuestro Salvador. Y por eso Él puede decir con claridad, con certeza y con confianza aquí, consumado es. Está hecho, está terminado, ya no hay nada más que hacer. Y es en estas palabras que marcan el final de la obra de redención en la cruz del Calvario por nuestro Salvador,
donde radica la esperanza de salvación y de vida eterna. Es aquí donde descansa realmente que el hombre puede ser perdonado, el hombre puede alcanzar reconciliación con Dios. ¿Y cómo respondemos a eso? Respondemos, en primer lugar, viniendo delante del Señor, rogando por su perdón. Traemos nuestro pecado y lo confesamos delante de nuestro Dios. Aquí está mi vida. Aquí está lo que he sido. Aquí estas son las cosas que dominaban mi vida. He buscado alternativas a Cristo. He basado estas cosas en mi religiosidad. He basado estas cosas en filosofías, tal vez, que se levantan como alternativas, como si pudieran ser alternativas a Cristo. Y le dices, aquí está, Señor, mi orgullo, mi maldad, mi mentira. Aquí está todo lo que ha gobernado mi vida, las cosas que han dominado mi ser, mi indiferencia a ti, mi ignorancia a ti. Al pensar que soy dueño de mi propia vida y que aún puedo decidir acabarla cuando yo quiera. Y traes eso delante del Señor en arrepentimiento y confesión. Y luego entonces ves tu condenación, ves las consecuencias eternas del pecado, reconoces que mereces el castigo de Dios, pero es ahí donde la gracia de Dios se levanta y te lleva a mirar a Cristo, te lleva a poner su mirada en Él, reconociendo que toda la deuda que tú tenías para con Dios, si crees en Cristo, es quitada, perdonada, y ahora puedes disfrutar de comunión, perdón de pecados y vida eterna. Nada podemos añadirle a esto. Nada podemos sumarle lo que Cristo hizo en la cruz. Mi querido amigo, que hoy nos visitas, no hay nada extraño en el Evangelio. Existen doctrinas difíciles de entender. Algunos libros de la Biblia requieren tal vez tener muchísima base para poder comenzar a entenderlas. No obstante, el Evangelio, hasta un niño lo puede entender. Somos pecadores delante de un Dios santo. Y a no ser que vengas a Cristo reconociendo tu pecado y confiando en Él para salvación. ¿Sí? A no ser que en Cristo confíes, no hay salvación para ti. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió en lugar de pecadores para satisfacer la justicia de Dios que demanda el castigo por el pecado. Por eso fue a la cruz. Y ahora entonces, al terminar, este canto de triunfo se eleva. Consumado es. Y termino preguntando, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Él? Porque el Evangelio tiene un dulce llamado, pero también tiene una tierna advertencia. Que si tú mueres sin Cristo, aquella deuda que tú has contraído, un día por la eternidad deberás estar pagándola, sin ninguna posibilidad de que un día esa deuda pueda extinguirse. Así que este es el dulce llamado del Evangelio, que te dice que Cristo murió en lugar de pecadores, para que esa justicia de Dios pueda ser satisfecha en Él. El Señor nos ayude a todos.